Muy buenos días, amados hermanos. Estamos esta mañana nuevamente estudiando el pasaje que tenemos para hoy, que está en Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12. Le he titulado El milagro que ven da testimonio del que no se ve. Hemos visto cómo Juan Marcos ha venido mostrándonos el poder de Jesús, sí, el del Hijo de Dios, en diferentes maneras. Nombremos alguna. En el desierto, venciendo a Satanás, cuando le tentó, en las enseñanzas y predicación de la palabra, en sinagogas y fuera de ellas, y en diversos lugares. ¿Qué decir de la suegra de Pedro y el leproso? En nuestro pasaje de estudio, hoy, nos muestra que ese poder revela que es Dios, declarando el perdón sobre el paralítico, acto que solo Dios puede hacer. Con este acontecimiento se desata una serie de conflictos que comienza a narrarnos en este capítulo 2, continúa en el 3. Conforme se va avanzando, así va creciendo la oposición que se manifestará por los líderes religiosos hasta el día en cual se es aprendido y enjuiciado. Acerquémonos a ver esta manifestación poderosa del Hijo de Dios, estos dos milagros en una sola persona. Uno, el mayor de todos, que no solo lo necesita el paralítico, sino toda la humanidad, el perdón de pecados. Este no se puede ver. El otro es en las piernas de ese perdonado, quien de su parálisis es sanado. Como expresión veraz que su pecado le fue perdonado. Nuevamente, este mayor milagro ocurre en la casa de Pedro, el centro de operaciones de Jesús en ese momento. Sí, la ha hecho su casa. Después de algunos días, Jesús regresó a Capernaum. Al darse cuenta, la gente se presentó en gran cantidad en la casa, como dice un hermano. A mí no me enviaron invitación, pero tampoco me dijeron que no fuera. No era así en la costumbre judía. Ellos disfrutaban mucho de la socialización en fiestas y tantas otras actividades que tenían en común. Entre estos podemos contar los amigos, los que querían conocer y ver las obras que se decía que Jesús hacía. Posiblemente algunos con necesidades de sanidad o de algún milagro. Y ahí también estaban los escribas, quienes tenían la casa llena, a tal que no cabía nadie más allí en esa casa, y muchos se quedaron en la puerta. Jesús les predicaba la palabra, como nos contará más adelante Marcos, en la parábola del sembrador. Está diseminando la semilla del reino de Dios, la misión que su Padre le había enviado a hacer: proclamar las buenas nuevas, confrontando a las gentes al arrepentimiento y a creer en Él. Mientras Jesús está en la predicación dentro de la casa, hay otros que quieren entrar. 4 hombres que traían uno paralizado sobre su lecho. ¿Quién les da espacio para entrar? ¿Quién quiere perder el cupo, su campo allá dentro de la casa? ¿Dónde están los que acomodan? Sencillamente, no hay lugar. En su fe esto no fue obstáculo. Decidieron llevarlo ante Jesús, haciendo una abertura en el techo. En ese tiempo, la gran mayoría de las casas en Palestina tenía una escalera exterior a una azotea con un pretil. El techo era plano. Generalmente estaba construido con una combinación de paja, barro, tejas y varas delgadas entretejidas que eran sostenidas por vigas de madera. Bajaron al paralítico delante del Señor. ¡Qué escena, hermanos! Llama la atención que Jesús no se perturbó cuando tal vez se comenzó a escuchar algún ruido en el techo, ni por el polvo que caía. Tampoco se molestó por haber interrumpido a sus oyentes, que miraban bajando aquella camilla en cuerdas.
ni él en el mensaje que estaba predicando. No lo hubiera escrito Juan Marcos. Pedro se lo dictaría si habría ocurrido. Creo que es parte de lo que conocía Jesús que iba a suceder y de la manifestación de amor al no rechazarles. Recordemos al leproso. En el reconocimiento que Jesús era el Todopoderoso, manifestaba su fe, creyendo que podía sanarlo. En estos hombres, sin decir una sola palabra, Jesús vio la fe de ellos al creer que Él podía también sanarles al paralítico. No solo eso, sino una fe que no había sido vencida, era una fe victoriosa sobre todas las dificultades. La ternura y el amor de Jesús no se hacen esperar. Dirigiéndose al paralítico, lo llama hijo, y de forma inmediata le dice: tus pecados te son perdonados. Soluciona el mayor problema que tiene aquel hombre, su pecado. La mayor preocupación de Jesús era el pecado de aquel hombre. Este hombre no solo estaba paralítico corporalmente, sino que estaba separado de Dios por su condición de pecado. Jesús vino a salvar a los suyos de sus pecados, sí, a dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué gran regalo de amor! La culpa de nuestras acciones sobrecarga nuestro corazón, pero al escuchar Jesús decir, te perdono, nuestro corazón es desgarrado, completamente dejando salir toda esa culpa para después de su amor ser llenado. Qué hermoso saber que Jesús puede mirar nuestro interior y hablar a lo que necesitamos escuchar. En vez de sanarlo de inmediato, Jesús le perdonó sus pecados públicamente, con una proclamación real del perdón de aquel hombre, hecha por quien podía y tenía todo el poder de realizar. Valoremos e impliquemos. Pensemos en la frase mundial: quédate en casa. ¿Qué ha ocurrido dentro de nuestra casa estos días? Le cuento qué ocurría en la casa de Pedro. Pedro le dio su casa a Jesús y su casa se convirtió en el lugar donde Jesús hacía ministerio. Y desde esa casa la ciudad fue bendecida y desde ese lugar se impartió al mundo un mensaje de Jesús, de amor, de misericordia y de poder. En la casa de Pedro, Jesús era amado y era deseado. Todos estaban dispuestos a escuchar las enseñanzas de Jesús. En la casa de Pedro se glorificaba a Dios, se oraba, Dios operaba. Esta semana, posiblemente seguimos en casa. Si no ha ocurrido lo de la casa de Pedro, Dios nos da un nuevo tiempo para que ocurra. Mucho podemos ofrecer desde casa, si se la damos y en nuestra casa gobierna Jesús. No solo estos días por la pandemia, ¿cuánto más aún debe ser sin ella? Preguntémonos, ¿cómo manifiesto la fe? Me recordé de Jacobo, sí, en su libro, allí el que llamamos también Santiago. Él nos hace ver en una forma práctica la manifestación de la fe en el capítulo 2, versículo 14 hasta el 21. Aquellos 4 y el paralítico no han dicho ninguna palabra en el relato, pero manifestaron su fe a tal que Jesús es impresionado. Dieron un servicio sin igual. Les aseguro, yo no lo hubiera hecho. Usted sabe, subirse a la casa ajena, comenzar a quitar la cubierta, hacer un hoyo y romper hasta que pueda bajar el paralítico en la camilla. Para estos días es necesario hacer. ¿Cuántas personas tienen necesidades? ¿Cuántos han quedado sin trabajo? Es necesario tanto decir que tengo fe como el realizar acciones que manifiesten nuestra fe.
estos días que no nos reunimos en nuestros templos son días para demostrar la fe, vivir esos principios que se nos han enseñado de la palabra de Dios. Manifestemos nuestra fe como un estilo de vida. Ante las palabras de aliento, de perdón, no todos se alegraron. Lo más seguro era que los escribas estaban esperando que Jesús hiciera una sanidad física en la vida de aquel hombre. Esta sanidad era visible y de verificación inmediata. El perdón de pecados no lo podía comprobar. Al oír estas palabras, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos escribas que estaban sentados les saltó el corazón y cavilando en él le acusaron de blasfemia. Esta persona ha usurpado un derecho de Dios. Y se preguntaron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y con justa razón, porque solo Dios puede perdonar los pecados, nos dice su palabra antigua testamentaria en los profetas. La forma de caminar de Jesús, tratándole despectivamente a quien llaman Jesús era una afrenta al poder y autoridad del Altísimo. Por un cualquiera, igual que todos los hombres, esa gran ofensa merecía la pena de muerte por lapidación. Así se trataba a los que blasfemarían, nos dice el libro de Levíticos. Jesús percibe en su espíritu los pensamientos opuestos y los confrontó públicamente y directamente, haciendo preguntas penetrantes. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Los escribas esperaban una sanidad física, pero Jesús declaró, perdonados los pecados de aquel hombre. Probablemente pensaron que una declaración de perdón era más fácil que una de sanidad, pues la sanidad era visible y corroboraría inmediatamente. ¿Quién puede ver al interior del ser humano? Entonces Jesús le responde con las siguientes palabras que llevan a la demostración. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús usa para sí el nombre Hijo del Hombre, aquel que fue dado en la figura celestial de Daniel, que hace saber que es el rey de ese reino en la tierra, con el derecho y poder para perdonar pecados. Jesús, a su primer mandato, el hombre recibe perdón y el segundo recibe sanación. El milagro que se puede ver, sí, la sanidad de parálisis, da testimonio del que no se puede ver el perdón de pecados. Al mandato de Jesús, a ti te digo, levántate. Sí, es la hora de pasar la prueba de fe del paralítico. Los oídos de la gente se habían escuchado. Todas las miradas en él se fijaron. Sí, se está moviendo, sus músculos se están fortaleciendo, se puso de pie. ¿Qué estamos viendo? Está obedeciendo lo que dijo Jesús. Toma su lecho y anda. Ahora se agacha, se pone de cuclillas, acomoda la camilla, sí, la misma que le trajeron, ahora la toma con sus manos, se la pone en el hombro y la lleva. ¡Qué milagro! Sí, viene caminando, va pasando frente a nosotros, no cojea en absoluto, camina perfectamente, va para su casa. Sí, los ojos de la gente estaban maravillados, manifestaban asombro, sus voces glorificaban a Dios del gran poder perdonador y sanador de Jesús.
Lo que ven no es la maravilla mayor. La maravilla mayor es el perdón. Gloria a Dios por su maravilloso amor al decirnos: Hijo, recibe perdón. Reflexionemos. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? El perdón de sus pecados. Jesús, al hablar intimidades con este hombre, podemos pensar que es descortés al hablar de sus pecados. Jesús sabe cuál es nuestra mayor necesidad. Sí, la mayor necesidad del ser humano es el perdón de pecados. Sí, la infracción a lo que Dios ha mandado, nuestra desobediencia, llevando una vida desagradable a Él. Nuestro mayor problema lo refleja el corazón, muy evidente en los religiosos, con su comprensión de Dios. Jesús es Dios y no solo anuncia el perdón de los pecados, sino que los perdona. El Hijo del Hombre vino a la tierra a perdonar pecados. Murió en la cruz para su sangre derramar y nuestro pecado perdonar. Si confiamos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Esto es lo más importante en la vida. En este día, Él te está diciendo: Hijo, ven a mí para tu perdón. Te invito a creer y confesar tus pecados. Sí, a confesárselos a Jesús. En este mismo instante, el Hijo de Dios te perdonará. El Hijo de Dios transformará esa pesada carga de tu interior a un corazón alegre, lleno de su amor. Una maravillosa manifestación del poder de Dios a través de una respuesta a la fe de aquellos 5 hombres. 2 milagros en uno de ellos, uno en su interior, perdonado de sus pecados, y el otro en su exterior, sanado de su parálisis. Demuestran que Jesús es Dios con todo el poder para actuar en medio de las vidas de las personas, tocando todas las necesidades humanas. Desde luego, esto lo aprovecha la oposición para luego usarlo en su contra como acusación. Como discípulos del Señor, manifestemos nuestra fe en acciones concretas. Creemos que Jesús es Dios y nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Vivamos para gloria de Él. Ha sido un gozo, hermanos, esta mañana compartir con ustedes este día. Sigamos en la semana apreciando esta palabra y reflexionando. También les animo a seguir leyendo, estudiando el capítulo 2. Para el próximo domingo nos corresponde el capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Allí fijaremos nuestra lección. Se les ama mucho. Dios les bendiga más.